Hola, continuamos con nuestro análisis morfosintáctico. En este vídeo analizaremos de la oración 46 a la 50. La primera oración, quiero a mis padres. El verbo de esta oración es un verbo transitivo, quiero, núcleo de un sintagma verbal. A mis padres es una construcción o sintagma preposicional formado por la preposición a más un sintagma nominal. El adjetivo posesivo mis más el núcleo sustantivo padres. Esta oración tiene las siguientes funciones sintácticas. El núcleo es quiero y el complemento directo a mis padres. El sujeto está omitido y sería la primera persona del singular, yo. Podemos clasificar esta oración como personal, predicativa, activa, transitiva, enunciativa, afirmativa. Esta es una oración bastante fácil que no plantea ninguna dificultad. Salvo que tengamos el problema del leísmo y entendamos les quiero. Y en ese caso, pues, habríamos confundido el complemento directo por el indirecto. La segunda oración, los comportamientos racistas deben considerarse delictivos. El primer sintagma sería los comportamientos racistas, un sintagma nominal formado por el artículo los, el núcleo, el sustantivo comportamiento y el adjetivo o adyacente racistas. Deben considerar es una perífrasis verbal formada por dos verbos, el auxiliar deben más el infinitivo considerar. En conjunto serían el núcleo de este sintagma verbal. El C es morfema de pasiva, ya lo hemos visto en algunas oraciones anteriores. La explicación es la misma, lógicamente para todos, ya que se trata de un sujeto paciente, como podemos comprobar. Delictivos es un adjetivo, por tanto, sintagma adjetival. Y el núcleo, pues, es el propio adjetivo. Las funciones sintácticas de esta oración son el sujeto, los comportamientos racistas, el núcleo, deben considerar, morfema de pasiva el C, y delictivos complemento predicativo. Esta oración es personal, predicativa, pasiva impropia o refleja y además imperativa, ya que es una perífrasis modal de obligación. Es una necesidad, una obligación. Deben considerar. La siguiente oración, la número 48. Durante el desarrollo de estas rutas se proponen múltiples actividades. Encontramos en primer lugar una construcción preposicional durante el desarrollo, formada por la preposición durante más un sintagma nominal, el artículo el más el núcleo sustantivo desarrollo. De estas rutas, esta es nuevamente una construcción preposicional. En este caso la preposición es de, el demostrativo estas y el sustantivo rutas. Se es morfema de pasiva. Proponen es el verbo núcleo.
de esta oración y múltiples actividades es un sintagma nominal, formado por múltiples, que es un indefinido, más el sustantivo actividades. Las funciones sintácticas de esta oración son un complemento circunstancial durante el desarrollo de estas rutas, complemento del nombre que, como sabemos, siempre modifica el nombre que lleva inmediatamente delante, en este caso desarrollo. El C, morfema de pasiva, puesto que múltiples actividades es un sujeto paciente. Y proponen es el núcleo. Esta oración podríamos convertirla en pasiva propia, pasiva normal, diciendo múltiples actividades son propuestas durante el desarrollo de estas rutas. Solo que en este caso no se ha optado por el verbo en pasiva, sino por el verbo en activa precedido de la palabra se. La oración es personal, predicativa, pasiva impropia o refleja también, se llama así, y enunciativa afirmativa. Siguiente oración. El presupuesto será sometido a estudio por los grupos municipales. Está formado en primer lugar por un sintagma nominal, el presupuesto, lógicamente determinante el, más núcleo, sustantivo presupuesto. Será sometido a estudio, es una locución verbal. Recordamos que las locuciones verbales son varias palabras, entre las que hay verbos, lógicamente, pero también alguna otra palabra que puede ser un sustantivo, y se considera todo como una estructura, algo parecido a una perífrasis verbal, solo que en este caso no hay solamente el auxiliar y un infinitivo, gerundio o participio, sino que además hay algún otro elemento como un sustantivo, como es en este caso, o incluso una preposición que precede al sustantivo. Por los grupos municipales es una construcción preposicional, ya que el sintagma nominal, los grupos municipales, va encabezado por la preposición por. Las funciones sintácticas aquí serían solo tres. El presupuesto, sujeto, será sometido a estudio, núcleo, y por los grupos municipales, complemento agente. Será sometido a estudio, podemos también considerarlo como será estudiado por los grupos municipales. Y esta oración podemos decir que es personal, predicativa, pasiva propia primera, ya que el verbo está en pasiva, enunciativa afirmativa. Y la última oración, con esta llegamos ya a la mitad de este análisis morfosintáctico, ya que el conjunto son 100 oraciones. La utilización del tiempo de ocio se ha convertido en una preocupación. En primer lugar, encontramos un sintagma nominal, la utilización, formado por un determinante, el artículo la, más un sustantivo, utilización, que funciona como núcleo. Del tiempo de ocio es una construcción preposicional, formada por una preposición más un sintagma nominal. La preposición de más el sintagma nominal, el tiempo.
Luego encontramos una construcción preposicional, nuevamente, de ocio. El sustantivo sería ocio y de es la preposición. El se vuelve a aparecer como morfema de pasiva. Recordamos que esto significa que el sujeto es paciente. Ha convertido es el núcleo. Es una forma perifrástica, en cierto modo, puesto que está formada por un auxiliar, el verbo haber más un participio. Es un tiempo compuesto. Por tanto, núcleo, todo del sintagma verbal. Y en una preocupación es una construcción preposicional, formado por la preposición e más un sintagma nominal. Las funciones sintácticas son el sujeto, la utilización del tiempo, complemento del nombre, en este caso de utilización, de ocio, complemento del nombre, en este caso de tiempo. O sea que realmente todo esto sería el sujeto, dentro del cual encontramos dos complementos del nombre. Recordamos que cada vez que aparezca un sustantivo o nombre, luego podemos encontrar un elemento que lo modifique, el complemento del nombre, siempre mediante una preposición. El morfema de pasiva es la palabra se, ha convertido núcleo y en una preocupación suplemento o complemento de régimen, como hemos dicho anteriormente en alguna ocasión. Esta oración es personal, predicativa, pasiva impropia, también llamada refleja, como sabemos, y enunciativa afirmativa. Si queremos poner en este caso de suplemento, también se podría poner junto a pasiva impropia, puesto que lleva suplemento.